Buenas tardes, mi nombre es Luzmeri Rodríguez, estudiante de la maestría en Administración de Negocios en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMESIC de Panamá. Vamos a estar hablando sobre lo que son las sociedades anónimas. Veamos la presentación. Entonces las sociedades anónimas son una modalidad de personas jurídicas que fueron creadas por la legislación nacional en cumplimiento del ejercicio del derecho de asociación, cuyas ventajas pues se ven reflejadas en el desarrollo de la inversión, el crecimiento y el progreso general como principios básicos en la economía nacional. La ley que regula las sociedades anónimas es el Decreto 410 de 1971, en el cual se pide el Código de Comercio de Colombia, y la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995. La sociedad anónima debe constituirse y funcionar con mínimo 5 accionistas y no hay un número máximo de accionistas. Este es ilimitado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 374 del Código de Comercio. Del mismo modo, estas deben tener un nombre único que las diferencie de las otras empresas y dicho nombre deben agregar la letra SA. Respecto al capital, se entiende que este es un fondo conformado por los aportes de los accionistas, el cual se dividirá en acciones de igual valor que estarán representadas en títulos valores. Según el artículo 376 del Código de Comercio, al sustituirse la sociedad anónima, se tendrán en cuenta tres clases de capital. Un capital que es el autorizado, que es el valor que se estima que la empresa tendrá según el plan de empresa presentado por accionistas. Un capital suscrito, que es el valor que en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del capital autorizado. Esta suma de dinero deben cancelarla obligatoriamente en un tiempo inferior a un año luego de constituirse la empresa. Y un capital pagado, que es la cantidad correspondiente al dinero de capital suscrito que ya está pagado en el momento de crear la empresa. Dicho valor tiene que ser superior al de la tercera parte del valor de cada acción del capital suscrito. En otras palabras, como requisito indispensable respecto a la relación de capital social para la conformación de una sociedad anónima, es que sus socios se comprometan a pagar en el transcurso de un año la mitad del valor que estiman que tendrá la empresa en su totalidad y que de este 50% deben cancelar al menos una tercera parte en el momento de su constitución. Respecto a la dirección y administración, tenemos que en la sociedad anónima se define como un máximo órgano administrativo la Asamblea General de Accionistas. Ellos se reúnen como en quórum y toman pues las decisiones previstas de acuerdo a los estatutos. Ellos definen o eligen la junta directiva, la cual está constituida por un mínimo de miembros con sus respectivos suplentes. Del mismo modo, el representante legal puede ser designado por la junta directiva o por la asamblea de socios, eso de acuerdo a lo que se define en los estatutos. Este representante legal debe ser inscrito en el registro mercantil, la designación de representante legal. Respecto a la constitución de la sociedad anónima, debe hacerse mediante escritura pública con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio. Requiere también la inscripción en el registro mercantil en la respectiva Cámara de Comercio. Como aspectos relevantes en las sociedades anónimas tenemos que este tipo de sociedades comparten unas características con las sociedades limitadas. Dentro de estas tenemos que tienen una personería jurídica, que deben designar un representante legal, que ante una deuda que no se pueda pagar, la empresa responderá solo con su capital, que deben tener una razón social única y en el caso de la sociedad anónima llevar después de seguido del nombre las siglas SA. Como ventajas de constituir una sociedad anónima tenemos la más importante, que es la de no exponer innecesariamente los patrimonios personales de los accionistas o de los socios. Del mismo modo tenemos que para efectos de enajenar derechos de los socios en la sociedad no se requiere reformar los estatutos, lo que sí se ocurre en la responsabilidad limitada. En este caso, la sociedad anónima solo se requiere el endoso de las acciones, lo cual implica un ahorro significativo en costos notariales y de impuestos y de registro. Como ventajas tenemos que como
el anonimato, como su nombre lo indica, lo cual impide que el acceso de terceros a la información. Del mismo modo, se puede constituir una sociedad anónima como cerrada, estableciendo un derecho de preferencia que impida la libre negociación de las acciones y por lo tanto la intromisión de socios no queridos o inconvenientes. Como desventaja en este tipo de sociedad tenemos que se requiere una forma más compleja de organización y una junta de accionistas al año como mínimo. Su constitución es costosa en relación a las otras formas de sociedad, tiene mayor cantidad relativa de trámites y siempre deben tener este tipo de sociedades un revisor fiscal. Respecto a las causales de disolución, la sociedad anónima se debe disolver cuando ocurran unas pérdidas que reduzcan su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito o cuando el 95% o más de las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista. Todo esto definido en el artículo 457 del Código de Comercio. Respecto a la pregunta de si por qué lo usaría como opción en mi negocio, resalto 3 aspectos fundamentales. Como primera medida, es muy importante no exponer el patrimonio personal. Considero que es de las mayores ventajas que tiene este tipo de sociedad. No hay una responsabilidad solidaria. Del mismo modo, es llamativa para los inversionistas por su formación de anonimato y también que es una forma de financiar proyectos cuando no se tienen todo el capital. De esta forma hemos visto a manera general lo que son las sociedades anónimas. En este breve video pues tenemos aspectos relevantes, ventajas, desventajas, su forma de constitución, su capital, entre otros. Muchas gracias.